Nos acompaña aquí en los estudios el embajador Carlos Pareja. Muchísimas gracias por estar con Encantado nosotros de estar esta noche. Con la audiencia. La Cancillería peruana se ha pronunciado en tono tajante y ha señalado lo siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota al embajador de Bolivia mediante la cual transmite una enérgica protesta por las declaraciones del presidente Luis Arce sobre temas de política interna. La Cancillería evalúa acciones ante nuevos actos de injerencia. Arce había declarado que en el Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente, lo cual es una distorsión de lo ocurrido en nuestro país. Embajador, ¿es suficiente con este comunicado de la Cancillería? ¿Cuál sería el siguiente paso cuando la Cancillería dice que se evalúan acciones ante nuevos actos de injerencia? Bueno, este es lo que ha dicho el presidente de Bolivia, es pues parte de este eje, ¿no? Que con el presidente de Colombia, el presidente de México, sobre todo ellos, ¿no? Y es un intento de desestabilizar al gobierno peruano, es un intento, para ellos pues este paso que dio el expresidente Castillo de hacer un intento de golpe de Estado ha sido fatal, porque ellos pensaban hacer una especie de entrance del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces han cambiado la narrativa. Ahora resulta que en esta posverdad que ellos están trabajando, como son jefes de Estado, digamos, tiene mucha resonancia, que es en realidad el golpe de Estado se lo dieron a Castillo y no al revés, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar esa narrativa, ¿no es cierto? Esa narrativa que en realidad está calando y ha calado en algunos medios internacionales, porque también muchos de los corresponsales de importantes diarios y agencias de prensa están pues a favor o están en contra del gobierno de Boluarte. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa narrativa. ¿Cómo se puede cambiar? Yo pienso que además de las gestiones que está haciendo la Cancillería, el viaje de la Canciller que ha ido a Suiza hace poco, ahora está en Argentina, pero claro, se necesita una gestión más amplia, ¿no? ¿Qué puede ser? Mandar misiones al extranjero. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el año 1992, que teníamos el conflicto con el Ecuador, un país con el cual ahora tenemos una relación ejemplar, pero en esa época pues la cosa no estaba bien. Se mandó una misión en que estaba Armando Villanueva del Campo, Víctor Andrés García Belaúnde, Manolo Morena, una misión política integrada por representantes de los partidos políticos. De los partidos, exacto, de los partidos, algunos miembros del Congreso, pero era multipartidaria y también por supuesto, claro, con gente de la Cancillería. El problema que tenemos el día de hoy es que algunos partidos políticos o algunos partidos con representación en el Parlamento están promoviendo esta narrativa. Y pero pueden ir, obviamente no se escogería que vayan ellos, pero pueden ir representantes de otros partidos o personalidades del país también que estarían, yo creo, que dispuestas a integrarse. Hay que ir, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Hay que ir a hablar, porque la acción de la embajada es activa. Son activas las embajadas, pero se necesita quizá que vayan personalidades, que se entrevisten con personalidades de su nivel, un poco más agresiva, una campaña más que vayan a Washington, que vayan a Nueva York, que vayan a visitar a los principales medios y todo eso. Hacer mención a un comunicado a la opinión pública española de la embajada de nuestro país en España también a propósito de las declaraciones de Lourdes Huanca. Dice, ella es libre de dar su opinión, está vinculada al círculo personal de Pedro Castillo, familia y allegados se vieron beneficiados durante su administración. Algunos medios han dado eco a afirmaciones falsas de la señora Huanca. ¿Qué dijo Lourdes Huanca? Tenemos parte de eso en el siguiente video. Vamos a escucharla. Estamos cansados que se nos mire y que nos diga, pobrecitos los campesinos, pobrecitos. ¿Qué es lo que nos quieren decir ahora, teniéndolo preso al presidente? Pues provincianos, atrévanse otra vuelta a ser autoridades, les espera la cárcel. Provincianos, campesinos, cholos, indios, que nos apestan. ¿Quieren la marcha? 50 muertos tienen. ¿Qué creían? ¿Que nos vamos a guardar en la casa? No.
No vamos a retirarnos a las provincias mientras no se vaya Dina Boluarte. Estaremos en la capital. Compañeras y compañeros, porque damos un paso atrás, compañeras. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser del futuro de nuestros nietos? ¿Para que sean esclavos toda una vida? ¿Para que sean matados como nos están matando a nosotros? No. Ahí no, compañeras y compañeros. Y aquí vienen los principios de convicción. Siempre de pie y nunca de rodillas. Y no hay que vender la conciencia por un plato de lenteja, carajo. Aquí tiene que venir los principios. Nos van a matar a 1000. Nos matarán a 2000, carajo. Pero a miles y millones no nos van a poder acabar. Somos como el páramo, compañeras y compañeros. Ese páramo que lo incendian, lo queman. Pero una primavera, media vuelta, brota lo verde y lo hermoso. Somos las flores silvestres. Eso somos, con estas agallas, con esta fuerza. No tenemos miedo. Sabemos que quieren detenernos. Pero desde esos rincones estaremos presentes haciendo la voz. Bueno, eso es lo que dijo Lourdes Huanca, y la verdad es que, como decíamos aquí con el embajador Pareja, la historia se está contando al revés. Es decir, no se está hablando del presidente Castillo, se considera que el Congreso acometió un golpe contra Castillo y no que el que quería dar el golpe era Castillo y que por eso está en la cárcel. Es decir, se ha tergiversado y no parecen suficientes los esfuerzos que se están haciendo desde Cancillería con pronunciamientos. Hoy, usted decía, se está recogiendo esta historia en medios internacionales importantes. Amnistía Internacional le pide a España que no venda material antidisturbios a las fuerzas de seguridad peruanas. Es decir, estamos de brazos cruzados mientras nos están ganando esta campaña. Por eso es que yo digo que hay que hacer una campaña muy intensa a nivel internacional con miembros del Congreso que estén dispuestos a contar la verdadera narrativa, con personalidades políticas que yo creo que se van a sumar, o personalidades intelectuales o de la prensa. Y, por ejemplo, recuerdo que cuando vino todo el tema del TLC con Estados Unidos, el propio Alan García fue a Washington y habló no solamente con el presidente, que era lo que dijo, sino también se fue donde el Congreso, donde algunos congresistas que estaban un poco esquivos a lo había hecho Alejandro Toledo también. También lo había hecho. Entonces, eso con es lo que hay Rangel, que hacer. me acuerdo, que era en este caso, la de presidenta Boluarte no puede desplazarse, pero sí pueden desplazarse pues personalidades a las cuales ella puede llamar, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos son parte del problema, es decir, hay dos frentes, desde afuera hay dos frentes, ¿no? Quienes protestan y defienden a Castillo y quienes hoy están en el poder precisamente por lo que Castillo hizo. Entonces, ¿cómo encontrar interlocutores válidos que tengan un impacto a nivel internacional? Porque si la Cancillería, perdóneme, empieza a protestar, a quejarse a través de los embajadores, nos vamos a ir aislando. Eso está muy bien, eso es lo que corresponde, pero además hay que hacer una campaña ya muy activa, ¿no? Eso es lo que creo que se necesita hacer. No solamente es la canciller la que puede viajar, porque no puede viajar a todos lados tampoco, ¿no? Entonces tiene que haber un movimiento que yo creo que se puede realizar con cierta rapidez, ¿no? ¿Existe la capacidad en la Cancillería para montar equipos, por ejemplo, diplomáticos que estén especializados en esto? Sí, sí. Con los contactos necesarios en el existen exterior. los contactos, pero yo creo que tiene que ser además con personalidades políticas que sean conocidos en el extranjero. ¿O representantes de las instituciones? ¿Serviría, por ejemplo? También, por supuesto que sí. Y yo creo que habría mucha gente que está dispuesta, porque hay mucha preocupación. Todo esto que estamos viendo causa una angustia, ya no preocupación, sino una angustia en las personas. Y sobre todo por el tema de que la gente está muy desconfiada, la gente está muy angustiada, no están creyendo en sus líderes, no están creyendo en las instituciones, y todo eso hay que levantarlo, ¿no? Claro, el otro inconveniente que tenemos, y ese es más difícil de neutralizar, es cómo hacer para que otros presidentes, como los hemos comentado aquí, ya los hemos enumerado, no contribuyan a esa narrativa. Es decir,
La señora Huanca es allegada a Castillo, pero ¿qué hacemos cuando el presidente AMLO, por ejemplo, ¿no?, le da asilo a la esposa del señor Castillo, que está investigada por la Fiscalía? ¿Qué hacemos cuando el señor Arce, en su calidad de presidente, se refiere de esta manera? Cuando el señor Petro se pronuncia también. Sí, ¿Cómo hacer? No, eso sí es un gran problema que tenemos, pero repito, creo que tenemos por lo menos que ser muy proactivos y tratar de contrarrestar esa campaña con otra campaña que iniciemos nosotros, ¿no? De acuerdo, embajador, yo le agradezco mucho. Es urgente tomar en cuenta lo que está ocurriendo, y aquí incluso comentábamos con nuestro productor que era importante reiterar el discurso de Castillo, que no nos olvidemos lo que pasó el 7 de diciembre cuando Pedro Castillo pronunció. Nadie lo amenazaba con una pistola en ese momento, nadie lo estaba obligando. Él tomó la decisión y lo dijo textualmente. Y ahí está ese archivo. Y aquí incluso lo tenemos listo para ponerlo cada vez que alguien pretende negar lo que ocurrió. Eso no tiene que ver en nada con el análisis que se puede hacer de lo que el nuevo gobierno esté haciendo. Aquí señalaremos los aciertos y los errores también. Pero lo que ocurrió con Castillo fue flagrante, evidente. Él solo se disparó a los pies. Tanto así que lo vacaron incluso integrantes de los partidos que lo apoyaban. No titubearon en votar a favor de esa vacancia. Muchas gracias nuevamente. Y sus propios ministros inmediatamente mandaron unos tweets renunciando. Y se expresaron a través de las redes sociales. Así es. Señalando que no apoyaban la decisión que había tomado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa.